El equipo de Pablo Motos llamó a humoristas, periodistas y políticos para intimidarlos por hacer chistes sobre él. Vamos a ver las declaraciones que ha hecho Facu Díaz sobre este asunto. Consigue es que la gente públicamente se corte mucho haciendo la posibilidad de hacer chistes sobre él, porque luego pide cuentas y hace llamadas. Y no es coña. Pablo Motos hace llamadas para pedir explicaciones sobre chistes cuando se enteran de que alguien tiene chistes suyos en un show. Y no es broma, esto ha pasado. Esto ha pasado. Ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles: oye, a la gente no le gusta este chiste que haces de Pablo Motos. Esto pasa, señor. Y aquí tiene los huevazos gigantescos de decir que no se puede hacer chistes con nada. Esto es lo que a mí me toca los cojones de toda esta banda de sinvergüenzas que hablan de problemas con la libertad de expresión. A mí lo que me toca los huevos no es que Movistar sea de Vox. Las teles pueden ser de lo que quieran, porque para eso son una banda de mafiosos sin escrúpulos que se venden al mejor postor. Lo que me toca los cojones sea que ellos mismos sean los que dicen que no hay libertad de expresión. Porque mientras Vox te dice que en los progres no sé cuántos y que no hay libertad de expresión, están censurando chistes, haciendo llamadas, y por otro lado, Pablo Motos te dice que no se puede decir nada mientras llama para presionar a cómicos para que quiten chistes de sus shows que tienen que ver con él. Esa es la movida. Ellos pueden hacer lo que les salga de los cojones, pero no me den lecciones. No me digas, Pablo Motos, que hay una generación de cristal cuando se hace un chiste sobre tu altura y montas un circo de puros locos. Se hace un chiste sobre que tu programa es una puta mierda y montas un circo de puros locos. Es que es espectacular lo de este señor. Está obsesionado con su imagen pública y con que nadie se ría de él, y le tienen que estar haciendo un Goodbye Lenin de locos en su equipo, porque no tolera la posibilidad de que se hagan chistes con él. Y muchos de estos conflictos son abiertos y están a la vista de todo el mundo, y otros no. Y los que no son los que tienen que ver con esto. Es que no... si doy más detalles exploto. Y aquí se lía. Yo ni siquiera termino de comprar esta premisa de que, bueno, las nuevas generaciones ya no te permitan hacer humor sobre temas controvertidos o sensibles o acerca de colectivos históricamente discriminados, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, la serie BoJack Horseman trata en tono humorístico cuestiones como la depresión, el alcoholismo, incluso el abuso de menores, ¿no? Y es una serie de culto entre las generaciones más jóvenes y de izquierdas. La gente sigue adorando a los Monty Python, y si no se les ha cancelado retroactivamente es precisamente porque, a pesar de que, por ejemplo, en La vida de Brian hicieran chistes sobre lapidaciones, los ejecutaban de tal manera que el chiste se ensañaba con aquellos que estaban perpetrando las lapidaciones, ¿no? Señalaba su fanatismo, su sinrazón, su hipocresía, ¿no? Es decir, no se estaba metiendo con las mujeres que sufrían esas lapidaciones, y de hecho hay feministas que han conseguido ejecutar bromas y chistes sobre violaciones en la misma línea, es decir, poniendo el foco o de alguna forma haciendo que la broma radicara en ridiculizar al perpetrador, ¿no? Si tú, en vez de hacer eso, lo que haces es una broma sobre usar burundanga, no estás señalando la violencia epidémica sexual contra las mujeres, sino que lo que estás haciendo es trivializarla. Es decir, sí que se puede hacer humor, lo que ocurre es que tiene que ser ocurrente, tienes que pensar bien en cómo ejecutas esa idea para que no acabe reproduciendo la ideología dominante, ¿no? El humor al final es un lenguaje, y entonces no se trata de si puedes o no usarlo, sino de cómo lo usas, ¿no? Y como ya se ha dicho por activa y por pasiva, el hecho en sí de que las cosas que dices tengan consecuencias, siempre y cuando no estemos hablando de consecuencias desproporcionadas, y no es el caso, no es per se digamos, una forma de coartar la libertad de expresión, sino que es una manifestación más de la libertad de expresión. Es decir, si tú puedes decir lo que te plazca, yo también tengo derecho a desgranar por qué lo que has dicho puede ser problemático o puede ser nocivo. Y eso no es coartar tu libertad de expresión, ¿no? Estoy en el mismo derecho. Es irónico, pero no sorprendente, que sean estos mismos autoproclamados adalides de la libertad de expresión, ¿no?, los que lloriquean por no poder hablar cuando tienen programas de televisión en prime time, los que se dedican a chantar a quienes, bueno, hacen sátira sobre ellos, pero al hacer eso ya demuestran, ya conceden que saben que el humor, la sátira, manda un mensaje. Es decir, que el humor es una forma más de comunicar algo, que no es inocuo, no es apolítico. Aunque puedas estar comunicando algo de forma indirecta, estás mandando un mensaje.
Esto que dice Facu Díaz lo puedo confirmar. A mí mismo me llamó de buen rollo un lacayo de Pablo Motos por unas viñetas. Y hay muchos más. Vamos a seguir viendo porque tenemos los comentarios de multitud de personas que efectivamente han denunciado lo que ha ocurrido. A mí también me llamó 3 horas al teléfono porque Pablo Motos estaba muy dolido con mi columna. Dije que me había parecido un mojón su discurso. Y yo tratando de explicarle que si a mí me ponen mal una novela me aguanto y no llamo a pedir explicaciones. Esto decía Jimina. Pero es que además hay mucho más. Seguimos como Javier Padilla, político de Más Madrid, comentaba como Pablo Motos habla de la libertad de expresión, pero el día después de mencionarle en un discurso sobre masculinidad y desigualdades en salud recibí correo y llamada de su agencia de comunicación. Incluso con políticos estamos viendo que efectivamente se dedican, ¿no? La agencia de comunicación de Motos a llamar y a pedir explicaciones por distintos comentarios. Lo que ocurre es que la gente ha tomado conciencia del hecho de que el humor no es inocuo, no es apolítico, sino que es un dispositivo ideológico más y refleja y refuerza imaginarios compartidos, ideas compartidas, ¿no? Entonces hay muchísimos chistes del tipo, es que si mi mujer me dice que tengo que poner la lavadora y demás, que solo te pueden hacer gracia o que solo resuenan contigo de alguna manera si tú ya sostienes ciertas creencias, en este caso sobre las relaciones de género, ¿no? Es decir, si lo que se está diciendo de alguna forma no resuena con tu sistema de creencias, con la forma en la que ves el mundo y te relacionas con él, tampoco te hacen reír. Entonces, lo que ya no cuela y lo que las nuevas generaciones ya no compran como antes es que el humor no sea político. Puede no serlo explícitamente, por supuesto, no suele serlo explícitamente, el mensaje no suele ser directo, pero siempre lleva implícito algún tipo de mensaje político y algún tipo de mensaje también prescriptivo o normativo acerca de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Entonces, a mí personalmente no me ofenden particularmente los chistes que puede hacer Pablo Motos, porque estoy bastante curada de espanto, pero sí que veo muy claro el marco ideológico y de sentido desde el que está hablando. Entonces, lo que no me pueden decir es que no signifique nada, porque es que si realmente un chiste no significara absolutamente nada, no haría reír a nadie tampoco, ¿no? Y algo que también quería decir es que yo sigo desde hace bastante tiempo a humoristas estadounidenses que hacen chistes sobre el colectivo LGTB, sobre el feminismo, feministas que hacen chistes autoparódicos sobre el feminismo y demás, y yo realmente creo que no tiene nada de malo hacer chistes o memes sobre colectivos históricamente discriminados, siempre y cuando se hagan con cierto conocimiento de causa, que no significa necesariamente formar parte de ese colectivo, aunque ayuda, sino habiéndote empapado de experiencias e historias comunes a ese colectivo, porque evidentemente al final pues, la gente es un mundo y cada persona es distinta, pero sí que es cierto que existe una cierta cultura gay, una cierta cultura lésbica, existen idiosincrasias y bromas internas, ¿no? Y creo que cuando haces humor sobre colectivos discriminados, pero sabiendo qué es lo que les puede hacer gracia a ellos también, dónde se pueden ver reconocidos, qué puede resonar con ellos, en vez de hacer un humor que les aliene, que les convierta en la otredad, que pueda hacer que otros, que los demás, se rían de ellos desde la distancia, ¿no? Es completamente distinto, no tiene nada que ver con el clásico chiste sobre maricones de Bertín Osborne, donde viene a decir que si tiene un amigo que le dice que es gay lo va a aceptar pero va a poner el culo contra la pared, es decir, porque ahí está mandando el mensaje, está reforzando el arquetipo, el tópico del homosexual depredador, ¿no? Está mandando un mensaje que es muy nocivo. Entonces no es tanto, como decía antes, sobre qué se haga humor, sino más bien cómo se hace ese humor.